Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Historias de Horror. Soy Jairo y en esta oportunidad les traigo el relato de un amigo que dice llamarse Fernando y es seguidor de nuestro canal. Esperamos que sea de tu agrado y le des like al video. Si no te has suscrito, te pedimos que por favor lo hagas. Muchas gracias. Cuenta Fernando que ha vivido fuera de su país mucho tiempo, básicamente después de pasada la juventud. Salió de su país debido a la falta de oportunidades económicas. Él fue de esos muchachos revoltosos que se metía de seguido en problemas, así que se ganó enemigos muy peligrosos. Debido a eso también salió de su país. Cuenta que hace un tiempo decidió volver de vacaciones a ese país y es ahí donde le ocurre la historia que nos envió. Él hizo los preparativos para vacaciones de un mes, pero tuvo que viajar solo porque su esposa al final no pudo acompañarle. Cuando llegó al país todo estaba muy distinto. Dice que no visitó gente de su pasado porque la única familia que tenía estaba también en el extranjero. Así que su itinerario fue visitar regiones que hacía muchos años no visitaba. Después de unos días de recorrer varias ciudades, fue a una zona alejada de la ciudad, la cual ya había visitado de niño. Nos cuenta que estando en ese sitio notó gente muy rara. Era un ambiente de peligro. En las calles sentía que lo observaban y que no gustaban de su presencia. Cuenta que cuando percibió que era peligroso estar en ese pueblo, empezó a hacer planes para salir pronto. Dice que salió del hotel donde se había hospedado y en la esquina de la calle estaban ubicados 5 hombres armados. Él supo que eran delincuentes en cuanto los vio. Sin embargo, no se devolvió al hotel, sino que tomó camino por la calle para averiguar el horario del transporte para poderse marchar del pueblo. Pero nos cuenta que luego sabría que esa fue una mala decisión. Resulta que esos hombres empezaron a seguirlo y volvió a sentir lo que hacía muchos años había sentido de joven. Esa zozobra que se siente cuando te van a hacer daño. Él sabía que ellos no querían nada bueno. Así que lo mejor que podía hacer era no dejarse coger. Nos cuenta que aligeró el paso, pero esos hombres también lo hicieron, así que sin pensarlo, empezó a correr pero sin saber hacia dónde porque estaba desubicado en esa zona. Solo se fue alejando de las casas y empezó a ver sembrados de caña y a los delincuentes que venían detrás de él con armas en mano. Después de un rato corriendo por su vida, divisó una especie de casa grande, como de hacienda o rancho. Cuenta que tocó muy fuerte una reja grande que tenía para entrar y que solo gritaba pidiendo ayuda porque miraba que esos hombres pronto llegarían donde él. Por fortuna, una mujer mayor en pijama negra salió y gritó que ya salía. En cuanto la señora dijo eso, los hombres disminuyeron la carrera y no siguieron hasta donde él. Fernando cree que la presencia de la señora los frenó de hacerle algo malo. La señora muy amable le preguntó qué ayuda necesitaba, pero al verlo sudoroso y con miedo le hizo seguir sin esperar su explicación. Luego, cuando Fernando le contó lo que ocurría, la mujer le dijo que la zona era muy peligrosa, que había tenido suerte porque lo que iban a hacer era robarlo y luego asesinarlo, que eso era normal que lo hicieran con forasteros. Dentro de la casa la mujer le ofreció un refresco. Le dijo que esperara a que estuviera más de noche, que su esposo lo podría llevar de vuelta al hotel
y luego a buscar transporte para salir de la zona. Fernando preguntó que si el esposo estaba trabajando y ella contestó que no. Le dijo que durante el día él salía a caminar y visitar amigos y volvía siempre caída la tarde. Ella le hablaba desde la cocina mientras él observaba fotos en la pared de la mujer con su esposo, pero mucho más jóvenes. Un frío extraño recorrió su cuerpo cuando al volver con el refresco ya no era la señora mayor de un principio. Esta era una mujer más joven y bastante bonita. Era exactamente la que acababa de ver en las fotos. Él se puso de pie en cuanto notó eso. Miró de reojo en la cocina pensando que le estaban haciendo una broma, pero la señora anciana no estaba y ahora solo quedaba la joven. Ahí el frío se volvió miedo, dice Fernando. Él no sabía si era más peligrosa la calle o esa casa. Su miedo se incrementó más cuando al acercarse a una ventana lateral de la casa, vio que lo que creía que era su patio se encontraba lleno de cruces y lápidas. Ahí entendió que estaba en un cementerio. De todas formas, con mucha calma, le preguntó a la mujer que hacía cuánto tiempo vivía ahí. Ella le contestó que ya eran muchos años junto a su esposo. Él le preguntó que si no se sentía mal viviendo a un lado del cementerio, y ella le contestó con voz de otro mundo que no, porque ese era el lugar donde debían estar después de morir. Cuenta Fernando que en ese momento el miedo se volvió terror. Recuerda haber corrido pasando por un lado de la mujer y que subió un muro que aún no sabe cómo lo hizo porque era bastante alto, y que desde arriba saltó sin pensar en nada. Nos cuenta que hasta ese momento se acuerda. Lo siguiente fue que despertó en una cama de hospital, pero lo extraño es que era una clínica de la ciudad donde vive él en el extranjero, y que a su lado se encontraba la esposa. Cuando le preguntó qué le había pasado, ella dijo: se suponía que viajarías, pero después de salir con tu equipaje no te volviste a comunicar con nadie, y pasada una semana apareciste inconsciente en una estación de tren y fuiste traído al hospital. Eso había pasado una semana después de salir de casa para el viaje. En esa clínica ya llevaba una semana. La esposa asegura que él nunca viajó, pero Fernando, aunque no sabe cómo explicar haber aparecido en el país de residencia en una clínica, está seguro de haber hecho el viaje y haber vivido todo lo que nos cuenta. Además, nadie le explica la lesión que tenía en ambas piernas, como si hubiera caído de algo muy alto y que era el principal motivo de continuar internado. Para unos fue un sueño, para él fue algo paranormal. ¿Y tú qué crees? ¿Fue un sueño o teletransportación? Historias